Estado. Bueno, pues esta mañana, como lo había anunciado el presidente, Alejandro Encinas, titular de la Comisión de la Verdad, volvió a la mañanera en esta ocasión para detallar mucho más todas las partes que tienen que ver, uno, con la metodología del informe, dos, con los hallazgos del informe en dos de sus grandes ejes de investigación, lo que sucedió esa noche del 26 de septiembre, quiénes participaron, de qué manera ocurrieron las cosas y, por otro lado, qué ocurre una vez que todo esto sucede para esconder de alguna manera lo que ahí había pasado y justamente quiénes habían participado, porque todo esto que ahora ha derivado en detenciones y ya en una causa judicial en la que está involucrada el ex procurador Jesús Murillo Caram, que es quien encabezó en aquel momento esas investigaciones. Entonces, Encinas lo primero que dice me parece consecuente con un poco la narrativa que se detonó a partir de que se entregó este informe de la comisión, pues no han leído el informe, ¿no? Sí, de entrada. No han leído el informe todos los que dicen que dice lo mismo que la verdad histórica, que no tiene fuentes, que tiene una sola fuente, que no es científico, que es una acción política, en fin, y se dedica justamente a desmentir eso. Sobre ese punto que señalas, o no han leído el informe o simplemente son propagandistas del viejo régimen. Ahí está, por ejemplo, Carlos Alarraqui, que él dice: todos sabemos que Jesús Murillo Caram es inocente. De entrada, pues no nos incluya, señor Alarraqui, como que todos sabemos que es inocente. Pero son propagandistas, precisamente los que están de alguna manera apoyando esta llamada verdad histórica, que el propio subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, marcó las diferencias. Entre otras cosas, dijo Encinas: nosotros no torturamos. Y no solo eso, hay errores en la pasada investigación desde el origen. Por ejemplo, en la verdad histórica se señala que estos jóvenes iban a reventar el informe de la titular del DIF, la esposa de Abarca, que por cierto ambos están en prisión, y que ese era el origen de la manifestación de los normalistas. O sea, de entrada ya puras inconsistencias. Y el propio juez que determina que Murillo Caram no debe salir de prisión dice exactamente lo mismo que Encinas. ¿Qué verdad histórica se puede obtener a partir de actos de tortura? Pues ninguna. Estoy hablando del juez Marco Antonio Fuerte Tapia, el que determinó que debía ser vinculado a proceso Murillo Caram, entre otras cosas. Y bueno, pues también tienes muy claras las diferencias que marcó el propio Encinas, ¿no? Sí, justamente creo que una de las partes es desde los objetivos que plantea la verdad histórica de los estudiantes hasta cómo sucedieron las cosas. Pareciera que la meta de la verdad histórica, a diferencia de lo que nos han presentado con evidencia, era establecer que había un objetivo, que era boicotear, lo cual hubiera derivado en que todos ellos estuvieron juntos todo el tiempo, los agarraron juntos, y eso reduce la cantidad de autoridades, digamos, que entregaron a los jóvenes a Guerreros Unidos o a estos grupos criminales. Lo que nos dicen es no tuvo nada que ver con eso, porque esto en realidad sucedió en varios grupos, los dividieron y fueron varios los que participaron de distintos niveles de autoridad. Esa palabra que utilizas es clave. Reduce el problema, porque eso es lo que pretendía la verdad histórica, reducía el problema a un asunto local. A un asunto local y casi que a una autoridad. Ya nada más falta decir el policía de nombre Juan, ¿no? O sea, así es. Y eso no fue lo que pasó. Vamos a ver en grandes líneas, primero lo que dice Encinas sobre... ahí lo primero, ¿no? O sea, no se trata de una fuente, todas estas son las fuentes que contribuyeron en poder hacer este esclarecimiento. Son 13 fuentes básicas: Gobernación, Defensa Nacional, expedientes, ¿no? Secretaría de Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia y la Guardia Nacional. ¿Tenemos otros?
Ahí está la Procuraduría de Guerrero, la Fiscalía General de la República, el GIEI, que ya había hecho sus investigaciones, el Centro GeoCONACYT, con el que hicieron todo el tema de las intercepciones telefónicas, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pero Juárez, que están trabajando también con las familias de las víctimas, y 115 testimonios obtenidos por la COBAG. Bueno, y si les parece, para continuar revisando estas grandísimas diferencias en el caso Ayotzinapa y esta explicación profunda que da Alejandro Encinas, rápidamente tenemos que tomar una pausa, pero regresamos, ¿no? Con este tema que sí, de plano es toral, porque también marca un compromiso del gobierno de López Obrador para dar con la verdad, resulte lo que resulte, sin proteger a nadie, sin el ánimo de reducir esto a un carpetazo, como lo hicieron en el pasado. Así que vamos a la pausa y regresamos para hablar del tema. Ya estamos de regreso en Mañanera 360 y estábamos hablando de este detalle que dio Alejandro Encinas esta mañana sobre el informe de la Comisión de la Verdad, y decíamos que establece grandes diferencias desde lo que es los hallazgos de este informe, pero también cómo se consiguen estos hallazgos. Una declaración importante que hace Encinas esta mañana es: nosotros no torturamos. Y hace una descripción también de a qué se le llama el crimen de Estado que ahora, con el que ahora están calificando todo el trabajo que se hizo anteriormente. La verdad histórica se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a las personas detenidas. Nosotros no torturamos absolutamente a nadie. A todas las personas que cuenten con información y que nos aporten la misma en beneficio del esclarecimiento de los hechos, de estos deleznables hechos, y estamos en la Comisión por la Verdad y en la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República atentos a que cualquier información que les puedan ayudar a ese esclarecimiento se nos pueda entregar, dando plenas garantías y certeza a estas personas para su protección y que puedan ellos hacer un gran aporte en beneficio de la verdad. Nosotros hemos definido esta actuación como un crimen de Estado porque no solamente se trata de la desaparición, la pérdida de vida de los estudiantes, en donde se conjugan fundamentalmente 4 delitos graves y violaciones a los derechos humanos en materia de desaparición forzada, como es la privación de la libertad, el homicidio, la participación e involucramiento de agentes estatales o grupos de personas que actúan en apoyo y con consentimiento del Estado, y particularmente lo que es la negativa, ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades gubernamentales, que propició la impunidad de los perpetradores y de los encubridores de estos hechos. Pues ha sido una investigación muy profunda y dice Encinas, ¿por qué es un crimen de Estado? Porque hubo acciones, omisiones, no se protegió a los jóvenes, se pudo haber hecho, entre otras cosas, por ejemplo, ya sabemos, y esto es una gran diferencia respecto al montaje de Murillo Karam, ya sabemos que el ejército tenía infiltrado a este grupo de Ayotzinapa a través de un soldado y que además no se activó el protocolo de rescate. ¿Por qué estas instituciones, por qué el ejército, la Policía Federal, la Policía Estatal, la Municipal, por qué dejaron que todo corriera en torno a los jóvenes y que en su caso hubieran sido entregados al grupo de Guerreros Unidos? Entonces, ahí hay una omisión que nos remite al crimen de Estado como concepto. Por eso es muy diferente a tratar de reducir las cosas a un asunto del ámbito local, como se hizo en la pasada administración. Y sabemos ahora, en función de lo que dice el propio Encinas, que se hizo también una indagatoria exhaustiva en torno a las llamadas, a los mensajes, y ahí se revela cómo estaba operando el grupo Guerreros Unidos
supuestamente en una confusión de que los jóvenes de Ayotzinapa eran parte de los Rojos, una banda rival, ¿no? Que no solo Guerreros Unidos, justamente parte de lo que es muy importante de insumo de estas llamadas telefónicas con las que establecen las redes de los vínculos, es que pues no son solamente las organizaciones criminales, sino distintas policías que están operando junto con ellos en tiempo real, conforme van sucediendo las cosas. Dos grandes diferencias. La verdad histórica busca establecer que se cierre el caso y que no se conozca nada. Y la gran diferencia aquí es que se conozca todo, ese es el objetivo ahora con el trabajo de la Comisión de la Verdad, que se conozca todo y en esa medida la investigación continúa abierta. Esto es muy importante. Y sobre lo otro que decías, Jorge, que no pensaron nunca en los estudiantes, por supuesto no pensaron, nunca hicieron, o sea, no se hizo nada para contener esto que estaba sucediendo, pero tampoco después, a la hora de la investigación, se hizo nada pensando en las víctimas y en sus familiares. Y uno de los rasgos que hoy comenta Encinas, que me parece a mí muy importante, es el hecho de que cuando se descubre que hubo tortura en las indagatorias, se libera, o sea, de eso sí se deriva que se libere a los involucrados, pero no pasa nada con los responsables de haber cometido esas torturas en ese momento, ¿no? O sea, no hay una decisión de los jueces. Entonces eso también, o sea, caracteriza, digamos, al crimen de Estado, en donde participan distintos actores que pudieron haber también en ese momento contenido. Los torturadores están impunes, como bien señalas. Totalmente. Pues hizo la referencia Encinas. Incluso, ¿qué les pedían en estas torturas? Se han filtrado ya varias informaciones. Les exigían a los torturados que dijeran que eran parte de Guerreros Unidos. En su caso, a uno le comentan, tú di que solo eras halcón para que no te vaya tan mal. Pero esa era la narrativa que estaban forzando. Y también se señala que el propio Murillo Karam habría estado presente en un interrogatorio en donde hubo tortura. Lo que no nos queda duda es que Tomás Cerón, el jefe de esta agencia de investigación criminal, pues es un torturador. Eso ya lo observamos en un video. Ahora, hay otros testigos que indican que el propio Murillo Karam estuvo en este tipo de interrogatorios. Pero si les parece, vamos entonces a escuchar algo más de lo que planteó Encinas sobre esto. Pudimos establecer la red de vínculos que se presentó en el caso de Ayotzinapa. En este diagrama en particular, la interrelación y las acciones de Guerreros Unidos con las policías municipales de Cocula, de Iguala y de otros municipios, particularmente Tepecoacuilco y Huitzuco. Un dato diferenciado es el grupo de los bélicos que formaba parte de la policía de Iguala. Este también es el análisis que se corresponde a las 22 horas del 26 de septiembre a las 6 horas del día 27. Participa A1, presuntamente José Luis Abarca, los dirigentes de Guerreros Unidos y en coalición con algunas otras autoridades, que es lo que forma parte de la investigación. Y bueno, creo que otra cosa que es importante, lo mencionábamos al principio, que detalla hoy y también está en el informe y por eso pide que se lea el informe, es lo que claramente se detalló de lo que sucedió con los jóvenes, es decir, el hecho de que no iban juntos, el hecho de que no acabaron juntos, ni en manos de un grupo criminal, sino esto se atomizó incluso después de haberlos ejecutado. También refiere que movieron los restos de los jóvenes y que hubo este grupo de jóvenes que todavía al final, lo decía Miguel hace rato, todavía al final estuvieron vivos por varios días y después los ejecutaron. Asume que 6 de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta 4 días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez. También otra de las grandes diferencias es que Murillo Karam asegura en esta narrativa que forzaron, en el montaje histórico, que supuestamente los jóvenes fueron incinerados, fueron quemados en el basurero de Cocula. Tampoco se sostiene esto, no estaban en grupo, fue en momentos distintos y además en esta investigación nueva se sugiere que algunos fueron incinerados pero en funerarias de Chilpancingo, que es un elemento adicional. Entonces sí hay grandes diferencias. A propósito del tema de este
soldado que infiltró al movimiento y que no se hizo nada para rescatarlo. Le preguntaron al presidente y al propio Encinas sobre si hubiera alguna responsabilidad del ex titular de la defensa, Salvador Cienfuegos, y esto respondió. No somos policías, no somos Ministerio Público. Nosotros estamos aportando toda la información que nos permite esclarecer los hechos y será la propia autoridad quien defina el alcance de las responsabilidades. Por supuesto, cuando señalamos que la verdad histórica diseñó en los más altos niveles del gobierno federal, involucra a todas aquellas personas que participaban en las reuniones de la Presidencia de la República en la discusión de estos temas. Y es ahí donde habrá que ubicar no solamente el diseño, sino particularmente la operación y la implementación de estas acciones, que en muchos casos hay presunción de alteración de la escena del crimen, y particularmente lo que está plenamente acreditado es el haber creado una verdad fundada en actos de tortura contra las personas detenidas. Es decir, hay indicios de la participación del ejército, pero finalmente toda esta información, toda la que tuvieron disponible, por ejemplo, el tema del infiltrado, el famoso infiltrado al que tampoco se le auxilió ese día, violando el protocolo de la Secretaría de la Defensa Nacional, etcétera. Todo eso está en manos de la Fiscalía, y lo que dice un poco Alejandro Encinas es, ya dependerá de ellos establecer quiénes son responsables y quiénes no. También habló y se le preguntó a propósito de lo que en su momento planteó el grupo de expertos interdisciplinarios, de que no había tenido acceso a esta última parte de las informaciones que había procurado la Comisión de la Verdad. Cuando se entrega el informe, después el GIEI dice eso, y hoy Alejandro Encinas dice tienen completo acceso a la información. Vamos a escuchar. No, el GIEI es coadyuvante de la Fiscalía, tiene acceso. Por supuesto, toda la información, no venía preparado, pero aquí tengo los acuses de recibos de toda la información que le hemos entregado a la Fiscalía General de la República, por supuesto. Pues ahí, haciendo su trabajo debidamente, Alejandro Encinas. Si tiene un objetivo el propio Encinas en la administración, es precisamente esto. O sea, si tiene una encomienda, es el caso Ayotzinapa, se lo ha tomado muy en serio, ha dicho, pusimos la tecnología a trabajar, y claro que también hay una acción política. ¿En qué sentido? En que hay voluntad política para llegar a la verdad, porque antes hubo una voluntad política para tapar toda la basura debajo de la alfombra. Y claro que pues el mandato es distinto, ¿no? Sí, para llegar, nada más añadiría, sí, para llegar a la verdad y para encontrar a los jóvenes, y esa es la razón por la que una de las recomendaciones de la comisión es seguir buscando en los distintos ríos y seguir haciendo estos trabajos de campo para esta búsqueda, en función de que ya se conoce de que están en distintos lugares. Así es, y que no hay esperanza, lamentablemente, de que se encuentren con vida estos 43 normalistas. A propósito de la desconfianza en las autoridades, imagínense con un caso como Ayotzinapa. Pues está destruida la confianza en las policías locales, estatales, en su caso en la Policía Federal, y ha dicho el presidente López Obrador, pues vamos a escuchar al pueblo, que no sea una visión elitista, y ahora que construimos esta Guardia Nacional en esta administración, pues vamos a conservarla, vamos a cuidarla. ¿Cómo la podemos cuidar? Solo el ejército es la institución que administrativamente y operativamente podría mantenerla mucho más ajena a estos grupos delincuenciales. Ahí está el claro ejemplo de García Luna, cómo le entregó la Policía Federal al cártel de Sinaloa, y subsecuentes secretarios al mando de esta Policía Federal que fueron absolutamente corruptos. Entonces estamos en medio de este debate en donde algunos dicen, ¿es militarización? ¿Qué indica el presidente? Bueno, pues nosotros escuchemos a la gente. ¿A quién le tiene confianza? Cuando vamos a los pueblos, vamos a los municipios, ¿a quién le tiene confianza? ¿A un policía municipal? ¿A uno estatal? En su caso, pues ya no hay federales, pero a la Guardia Nacional, pues mucho más confianza que a los de abajo, ¿no? Bueno, hay municipios donde no hay ni siquiera policías municipales. Exactamente. De entrada, ¿no? Sí, no hay policías municipales. Y, o sea, es la confianza de la gente, y también, bueno,
ubiquemos que hay realidades en donde otros países en donde es natural y está adscrita la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas. Esto ocurre normalmente en otros países, es decir, no dimensionemos forzadamente de una forma, además de que también estas Fuerzas Armadas y esta Guardia Nacional que ahora está operando bajo este mando y que se espera que quede adscrita, pues también funcionan bajo un marco normativo y unos principios pues que son los de este gobierno, que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, y eso pues también está documentado, digamos, hay datos sobre eso. Vamos a ver qué dijo el presidente justo sobre este tema. Con la idea de que perdure y que sea la institución por excelencia para garantizar la seguridad pública. Si fuese un asunto de capricho, pues yo diría, yo termino en el 24, ya que vean qué hacen, porque mientras yo esté aquí, vamos a estar cuidando que la Guardia Nacional actúe con rectitud y operativamente bajo el mando de la Secretaría de la Defensa, porque esto ayuda. Los que no nos quieren, y también otros de buena fe, tienen el temor de la militarización. Se va a militarizar el país. Bueno, ya expliqué lo de Francia, lo de Italia, lo de España. La Guardia Civil Española lleva más de un siglo y depende de la defensa. Estoy ahora planteando, como queda de manifiesto todos los días, de que hay que tomar en cuenta la opinión del pueblo, no solo la opinión de los expertos, de las élites. ¿Qué opinión tiene el pueblo de las Fuerzas Armadas? ¿Y cómo están los números, no? Se sí, presentaron. Sí, hablando de la confianza y de escuchar a la gente, vamos a ver cómo está la confianza de la gente en los distintos niveles de autoridad. Ahí está, mire, junio de 2022, marzo de 2022, ahí hay una comparación en donde hasta el tope de arriba encontramos a la Marina con un 86% para el mes de junio, vamos a ver nada más junio, 86% junio. El Ejército y la Guardia Nacional le siguen en segundo y tercer lugar, 83 y 74%. Y más abajo, ya la Policía Estatal y las policías municipales, que ni al 50% llegan, ¿no? Exactamente, es dramática la diferencia. Lo que hace a los policías municipales, 45%, pues tiene lo doble la Marina o el Ejército prácticamente de niveles de confianza. Esto de acuerdo al INEGI, para que no digan después que son los datos, que son los otros datos de López Obrador. No, son los datos del INEGI, que es un instituto autónomo, por cierto. Así es. Tenemos algunos otros temas sobre esto, ¿no? Sí, no exactamente sobre esto, es un debate que está en curso. Por cierto, anunció el presidente que el 1 de septiembre va a entregar la iniciativa al Congreso. ¿Ya lo había mencionado o no? Se había mencionado, bueno, no, desde ayer se había comentado algo, desde ayer se había comentado. Pero y, sí, y lo adelanta, y bueno, ya veremos qué curso sigue esto. El otro gran tema que está en discusión es el que la próxima discusión también en la Suprema Corte sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa. Sobre eso hoy también habló el presidente. En parte de lo que ayer comentábamos, Jorge, que era este tema de, bueno, está el escenario ideal y está el escenario real en donde existe corrupción, existen escenarios en donde una eventual fuga de un imputado que se encuentre en proceso de un delito grave como narcotráfico, secuestro, de homicidio, etcétera, o sea, por no ponerla oficiosamente y dejarlo en manos de los jueces, pues corre el peligro de que ahí se genere una corrupción que derive en pérdida de vidas humanas. Esto es lo que se está argumentando un poco. Vamos a ver, y también habló de otros problemas, de problemas sistémicos del sistema de justicia mexicana, que es importante que se solventen, pero mientras tanto, bueno, pues lo que piden es que no se quite la prisión preventiva oficiosa. Vamos a ver qué dijo el presidente.
y debería de funcionar muy bien, que no funciona el Consejo de la Judicatura. ¿Cuántos jueces, cuántos magistrados, cuántos ministros han ido a la cárcel? Y yo estimo mucho al presidente de la Corte, y lo considero un hombre íntegro, pero no coincido con él en este tema. Esto significa pérdida de vidas humanas. Acerca de lo otro, ya es un compromiso de que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se ocupe de atender casos de injusticia que se cometen por corrupción, por negligencia, por burocratismo, por falta también de abogados que defiendan a los pobres. Bueno, ahí están un poquito mezclados los temas, porque de pronto el presidente es zigzagueante, hay que decirlo, en las mañaneras de pronto va un asunto y brinca otro, y nosotros también, es todo un arte, ¿no? Poder de pronto organizar e interpretar. Pero llama la atención, por ejemplo, el caso de la crítica al Consejo de la Judicatura, porque ahí están, de entrada, muy buenos amigos del presidente López Obrador, como Bernardo Batis, el propio ministro Saldívar. Entonces dice, no está funcionando, a pesar de que sean sus amigos y les tenga confianza. No funciona el Consejo de la Judicatura porque no sancionan a los jueces en lo que hace a la corrupción. Y en el tema de la prisión preventiva oficiosa, el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ayer fue muy claro. Dice, si los ministros avanzan en cancelar esta prisión preventiva oficiosa, podría implicar incluso tirar la estrategia de seguridad. Así de dramático podría convertirse este escenario, porque pongamos un ejemplo, un grupo criminal muy poderoso que tuviera alguna refriega o que fuera en buena parte desmembrado, que llegara con el juez y que tuvieran, como la tienen, una capacidad de comprar su libertad y que no los dejen en prisión o amenazarlos. Entonces, que los jueces digan, sí, es que tienen razón porque en el parte decían que tenías una gorra roja y no es roja, es color marrón, ¿no? Entonces, presunción de inocencia y vas para afuera. O sea, y ya sabemos, como dices, una cosa es la realidad, porque si uno se va al mundo ideal, no, sí, presunción de inocencia, investigaciones muy bien hechas, caso por caso, pero la realidad es la capacidad corruptora de estos grupos y cómo el Poder Judicial está carcomido también por corrupción. Sí, por corrupción e impunidad, que es lo que planteaba el presidente, y por eso su cuestionamiento al Poder de la Judicatura. Bueno, importante es que también Olga Sánchez Cordero, que ahora es senadora, pero en su momento fue también ministra, se pronunció al respecto y ella lo que dice es, muy en este sentido, pues sí hay delitos que tienen que tener prisión preventiva oficiosa justamente para prevenir esto, otros no. Vamos a ver. Yo creo que hay delitos que deben de tener prisión oficiosa, desde luego dentro de este catálogo, pero de repente se fueron aumentando en forma indiscriminada delitos y delitos y delitos y delitos aquí a este artículo 19, y yo creo que algunos vale la pena que se queden por la tradición, sobre todo que hay unos temas muy delicados de corrupción, que pues yo creo que debería quedarse el tema. Y hay otros temas, pero algunos otros, el robo a transporte o el robo a casa habitación o algunos otros yo creo que no deberían de estar. Pero en fin, que lo decida la Corte.